Buenas tardes. ¿Se oye, no? Bienvenidos a la primera conferencia del ciclo Lucus Asturum, Metrópoli Cabeza de Asturias. Me van a permitir brevemente que diga unas palabras por lo que voy a explicar a continuación y después daré la palabra al coordinador del ciclo y naturalmente a la conferencia. Bienvenidos todos al Real Instituto de Estudios Asturianos. Señor concejal de Cultura del Ayuntamiento de Llanera, que creo que anda por ahí. Sí, tenías que haberte sentado aquí, delante. Gracias, pero tengo que irme un poco pronto y no quería yo molestar. Gracias. Muchas gracias. Miembros de este Real Instituto, conferenciantes de este ciclo y muy especialmente el coordinador del mismo, miembro de número y presidente de la Comisión Tercera del RIDEA, Ángel Villa Valdés. Muchas gracias por su presencia y por su participación en este programa dedicado al Lucus Asturum. Comprenderán que yo, natural y vecino, como se decía siempre, del Concejo de Llanera, me siento especialmente contento e incluso emocionado en el día de hoy. Buena prueba de ello es que la revista Perxuraos, que yo creé y dirigí durante 10 años en Llanera, el tema más tratado es precisamente el Lucus Asturum en diversos aspectos de su historia, de su arqueología o de su sustrato religioso. Lucus Asturum, la antigua Civitas romana, es objeto de mi interés y mi atención desde hace muchos años. Esa preocupación empezó a materializarse en la primera década de este siglo XXI, cuando empecé a leer distintos trabajos y a escribir alguna cosa y a establecer contacto con el Ayuntamiento de Llanera para tratar del estudio de lo que se presume, y los hechos lo van demostrando, el mayor yacimiento romano de Asturias, en todo caso uno de los más relevantes. En el año 2012 hice los primeros contactos con el Ayuntamiento de Llanera, en concreto con el concejal de Cultura Sergio Álvarez Rodríguez, que tenía un enorme interés en el yacimiento romano. Con él conversé de Lucus en muchas ocasiones. Posteriormente, el Ayuntamiento encargó a Otilia Requejo Pajés un estudio sobre los caminos romanos de Llanera y su conexión con la Calisa. Este contacto con Otilia Requejo Pajés se le pidió que valorase un poco, se le encargó hacer un trabajo para valorar la posibilidad de hacer un estudio y retomar las excavaciones en el yacimiento. Esto ocurrió en 2013 y asimismo se le encargó ese trabajo sobre las vías romanas. Con el actual equipo municipal, liderado por Gerardo Sanz, ha habido grandes avances en Lucus Asturum. Se encargó a Esperanza Martínez, nuestra conferenciante de hoy, iniciar excavaciones en el verano de 2018, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí. 2018. Excavaciones que llegan al momento presente con grandes hallazgos que dan mucha luz sobre la historia del yacimiento, algo de lo que ella nos hablará a continuación. La reciente incoación del expediente para declarar bien de interés cultural varias hectáreas de terreno que toman como referencia la ubicación de la antigua iglesia de Santa María de Lugo es un enorme paso adelante para estudiar a fondo la antigua Civitas. Reconociendo el inmenso mérito de las acciones emprendidas por el Ayuntamiento de Llanera y llevadas a cabo por Esperanza Martín y su equipo en estos últimos veranos, creo que es el momento de pedir a las instituciones públicas, Ayuntamiento y Consejería de Cultura, el establecimiento de un plan integral de excavaciones que permita descubrir la riqueza que atesora el subsuelo de Lucus. Para ello, además del compromiso institucional, es indispensable contar con patrocinios privados que, lo sé con certeza, están preparados para participar en este magno proyecto. Quiero, por tanto, decir que el RIDEA se ofrece como organismo coordinador para la puesta en marcha de este ambicioso plan. Pondremos todo nuestro empeño en ayudar a descubrir nuevos hallazgos que iluminarán la historia de Asturias en unos siglos en los que solo o principalmente la arqueología podrá dar respuesta a los muchos enigmas existentes. Esto es lo que quería decir. Muchas gracias. Tiene la palabra el coordinador del ciclo de conferencias, que nos va a explicar un poco su contenido y presentar a la conferenciante de hoy, Ángel Villa Valdés. Buenas tardes, bienvenidos todos a este salón del Real Instituto de Estudios Asturianos, o lo que sea. Es una alegría ver la sala así de repleta, prueba de la capacidad de convocatoria que tiene nuestra conferenciante de hoy.
En realidad, mi papel de coordinador no es más que, si me permiten la vulgaridad, el de dicho interpuesto, porque este es un ciclo básicamente encargado y concebido por Ramón Rodríguez. En él lo que pretendemos es dar una visión en 3 breves pinceladas, porque no son más que eso, esperemos que posteriormente una publicación pueda tener un poco más extenso, de distintas formas de entender y de estudiar uno de lo que es, sin duda es uno de los grandes secretos de la historia de Asturias y también de su arqueología. El lugar de Lucus Asturum, conocido desde la antigüedad, citado en las fuentes, y que procuraremos estudiar en distintos marcos. El primero, el que hoy nos presenta Esperanza, el de los estudios arqueológicos. Aquellas evidencias materiales que hoy nos permiten atestiguar la entidad real de ese yacimiento, su secuencia de ocupación y algunos indicios que yo creo que no son más que el principio de una historia que probablemente sea muy importante y muy prolongada en el tiempo. Completaremos esta visión inmediata y de plano corto con la lectura historiográfica de fuentes y de documentos que nos proporcionará el profesor de la Universidad de Oviedo, don Miguel Calleja. Sin duda, documentos interesantísimos que además aportan una luz que generalmente suele proyectarse exclusivamente o bien sobre aspectos históricos, prescindiendo de la arqueología, o una arqueología en una lectura exclusivamente material, prescindiendo de los documentos. Esperemos que precisamente la combinación de ambas presentaciones en este ciclo nos permitan una comprensión más completa de lo que allí ocurrió y de lo que nos espera, si efectivamente, como propone Ramón Rodríguez, las excavaciones siguen adelante. Y finalmente, lo que intentaremos será comprender cuál pudo haber sido el rol de Lucus Asturum en el marco regional, en el marco de la romanización, de la implantación romana en los territorios del norte de la península ibérica, para que tendremos aquí a quien es la figura histórica de los estudios de arqueología romana en nuestra región, buena parte de la península también, la catedrática emérita de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, Carmen Fernández Ochoa. Yo estoy seguro que cualquiera de las tres intervenciones serán enormemente satisfactorias para aquellas personas que se animen a venir. Y hoy tenemos a Esperanza Martín, a quien no hace falta prácticamente presentar, mujer conocida y reconocida recientemente además, agraciada con el Premio Asturianos de Braveza que ofrece la Fundación Juncker, y a quien tuve también la oportunidad de presentar entonces. Ya me estoy convirtiendo en tu presentador oficial. Esperanza Martín es licenciada en Historia, se licenció en la Facultad de León, pero realizó cursos de posgrado en Madrid, en París y en Valladolid. De todo ello deriva una profesional con una enorme capacidad, con enormes conocimientos, actualizada en cada uno de los planteamientos que realiza y que además es una muy buena conocedora de todas las tecnologías que en estos momentos están enriqueciendo la arqueología con facetas que no todos practicamos o que no estamos ya en condiciones de poder realizar. A ella le gusta destacar en su historial, que es infinito, porque el currículum de Esperanza es largo y extenso también en su geografía, los trabajos desarrollados en el campamento del Pedrosillo, en la provincia de Badajoz, y también los trabajos desarrollados en el yacimiento de la bronce de Dubái, de Saruk al-Jabi. Eso es una pequeña muestra de una experiencia larguísima en la que es prácticamente imposible saber dónde se encuentra Esperanza en cada momento. Está trabajando en Asturias, en León, en Galicia, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en diversos sitios. Su tarea profesional se ha desarrollado también en muy distintos ámbitos. Aquí, Asturias aterrizó incorporándose al equipo de excavaciones de la cuenca del Navia, en el castro de Taramundi inicialmente, pero también colaboró en las excavaciones de los castros de Coaña, de Tendia, de Cabo Blanco, del castro de Chao San Martín, es decir, en todos aquellos que durante estos últimos años han renovado completamente la visión de la Edad del Hierro y de la más temprana romanización en nuestra región. También, al inicio de su inmersión en la arqueología regional, participó en los equipos de Jorge Camino, que tenían encomendada la tarea de descubrir los campamentos romanos de las principales vías de nuestras cordilleras, de la vía de la Mesa y de la vía Carisa. Al principio como colaboradora, después como titular de las investigaciones.
Tanto el trabajo del equipo de Jorge Camino como el posterior de Esperanza está teniendo un enorme eco. Esperanza, además, forma parte de comisiones importantes para el estudio de la cerámica clásica en toda Europa. También forma parte de los congresos donde se dirimen todas las cuestiones relativas a la arqueología militar, la Asociación LIMES. En fin, una arqueóloga de amplísimo espectro, con una enorme labor social que desarrolla tanto en el ámbito de la investigación como de la divulgación. Esperanza es una magnífica dibujante, una persona que está en estos momentos en vanguardia en tareas de interpretación y de recreación histórica, siempre primando esa militancia feminista que no oculta y que desde luego la llevó a participar, a integrarse en los principales equipos en estos momentos que están trabajando en todos estos asuntos. Es decir, lo que les estoy presentando es una de las grandes arqueólogas de referencia ahora mismo en nuestra región. Y sin más, les dejo en su compañía. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Quisiera empezar evidentemente agradeciendo al Real Instituto de Estudios Asturianos alojar esta conferencia. ¿Que me acerque más? Ahora sí. Y bueno, evidentemente a Ángel Villa por tener la idea fantástica de haber conjugado este grupo de profesionales, y a Ramón Rodríguez, evidentemente, alma mater de todos estos estudios y todas estas actividades que estamos llevando a cabo durante todos estos años. Un agradecimiento enorme a todo el equipo arqueológico, gran parte del cual me consta, por lo menos más de 10 personas ahí en esta sala que han estado excavando con nosotros en Lucus Asturum, y a los vecinos de Llanera, que realmente han estado apoyándonos durante todo este trayecto. Evidentemente, y sobre todo, quiero agradecer al Ayuntamiento de Llanera, ya que sin su empeño, sin su esfuerzo y sin una apuesta realmente firme desde el principio de las investigaciones, nada de todo lo que vamos a hablar aquí hubiera sido posible, ya que ha sido el promotor único durante muchos años de todo este esfuerzo investigador. Y sin más... Vale, voy a darle aquí. Vamos a hablar de... Luego de Llanera, está evidentemente en el concejo de Llanera, y nos vamos a referir a un área muy concreta que está cerca de lo que hoy en día es el aeródromo de la Morgal, que posiblemente acabó destruyendo gran parte de las evidencias arqueológicas que hoy en día conservamos. Los estudios que se han llevado a cabo en el concejo de Llanera datan de muy antiguo, pero hace relativamente poco tiempo, apenas una década, la doctora Otilia Recoge Pagés centró todo su estudio en este área, haciendo hincapié evidentemente en la época romana después de varias intervenciones significativas en el área. Por otra parte, David Álvarez Alonso ha hecho todos los estudios concernientes a la época paleolítica, excavando en numerosas cuevas y en abrigos diferentes a lo largo del concejo. Nos vamos a centrar, evidentemente, en el periodo romano porque es la época que estamos excavando en la actualidad. Se conoce la existencia de Lucus Asturum precisamente desde el segundo siglo de la era, ya que Ptolomeo, uno de los geógrafos más importantes, y en su obra Geografía, recensiona la existencia de Lucus Asturum como una de las quiritates que hay en el noroeste. Sabemos, gracias a los escritos de Plinio, que había aproximadamente unas 64 65 quivitates en todo el noroeste, muchas de las cuales no sabemos una localización exacta. Pero el nombre de Lucus Asturum, con diferentes derivaciones y diferentes cambios, aparece desde ese momento y a partir de los siglos de manera recurrente en todas las cartografías existentes. Es ya desde 1697 que empiezan a referirse las primeras excavaciones en este solar. Desgraciadamente carecemos de todo tipo de reflejo en documentación, en informes, en ningún tipo de actualidad arqueológica, por llamarlo de alguna manera. Si sabemos que siempre fue considerado de una manera realmente importante, porque ya en 1926
y posteriores, se hace eco de la importancia desde una perspectiva turística que tiene el yacimiento de Lucus Asturum, y se propone la excavación y explotación del yacimiento arqueológico. La propia Comisión de Monumentos ofrece sumas de la orden de 1.000 pesetas, que en aquel momento era mucho, para llevar a cabo las excavaciones arqueológicas. Las pocas referencias que conservamos de 1927 en adelante se las tenemos que agradecer a Ramón Rodrigo y a Héctor de la Biblioteca de Llanera, porque fueron reflejadas en el periódico de la región, donde hay varias planimetrías y referencias fotográficas indicando el lugar de las excavaciones. Gran parte de estos resultados, por desgracia, acabaron en manos particulares, porque eran otros tiempos donde la cesión de los materiales al Museo Arqueológico no siempre se llevaban a cabo. Sabemos, de hecho, de la existencia de unos cuantos altares, estelas, que aparecen referidos levemente, o incluso algunos vecinos llegan a recordar este tipo de hechos. Sería ya en 1990, bajo la dirección de la doctora Carmen Fernández Ochoa, que hará la tercera comunicación en este ciclo, de Mar Zarzalejos y de Paloma García, cuando se llevaron a cabo las primeras excavaciones ya científicas. Previamente, Emilio Olavarri había hecho varias intervenciones en la zona, consiguiendo, entre otras cosas, ese cancel que hoy en día descansa en el Museo Arqueológico de Asturias, pero no tenemos ninguna referencia escrita al respecto. Las intervenciones de la doctora Fernández Ochoa, Mar y Paloma, nos referiremos a ella más adelante, pero se centraron en lo que hoy en día es la rectoral. Se excavó en este área precisamente porque no hubo permiso por parte de los propietarios para excavar en la hería de la Castellana, que está en lo que hoy en día es Lugo de Llanera, junto a las vías del tren. La importancia de Lucus Asturum queda reflejada precisamente porque es una de las zonas que supone un eje viario, la confluencia de varias vías de comunicación en lo que era la Asturia transmontana, que hoy en día hay muchísimas referencias cartográficas por parte de diferentes investigadores a estas vías romanas, muchas de las cuales no han recibido un estudio en profundidad. Me gustaría resaltar la publicación relativamente reciente de varias monografías que desde mi punto de vista son excepcionales, como es el estudio de la mesa de Jorge Camino Mayor y varios trabajos realizados por Pedro Pisa, desgraciadamente fallecido a una edad muy joven y que no pudo continuar con su labor. A la que nos vamos a referir es a la vía Carisa, porque es la que pasa por la zona de Lugo de Llanera. La vía Carisa se encuentra bastante bien conservada en las zonas altas, en las zonas de alta montaña, precisamente porque el crecimiento urbanístico y el canibalismo arquitectónico no ha podido incidir en estas zonas tan altas. Lo que están viendo en el plano que está detrás de mí no señala, no sé si puedo usar, no. La vía de la Carisa es la vía de la derecha, la que es de color verde, y los puntos que hay señalados con círculos son los diferentes campamentos romanos que se han venido documentando hasta el momento. La diferencia de colores, porque unos están excavados y otros no están excavados. Hasta el momento actual, lo que estamos viendo es toda una serie de yacimientos arqueológicos de cronología romana, evidentemente, que jalonan estas vías, y muchos otros que sin ningún tipo de duda tienen que aparecer. La vía Carisa nace en lo que era la Legio Sexta, posteriormente Legio Séptima y actualmente León, la ciudad de León, y desemboca en la zona gijonesa. No sabemos exactamente, precisamente porque los polígonos de Somonte y de Silbota han cubierto toda la traza de la vía antigua, si desembocaba en la Campa Torres o en lo que hoy en día es Cima de Villa, pero posiblemente alcanzaba ambas. El desarrollo de esta vía, que es una vía de alta montaña en aquellas zonas donde no sé cómo hacer, así sí. Los campamentos de los que estamos hablando son estos que están aquí, y la vía Carisa discurre por todos estos altos, y la visita es francamente agradable. Si alguno de ustedes le gusta el monte y tiene ganas de ver una calzada romana perfectamente conservada en altura,
le recomiendo que haga esta ruta. Es un poco dura, son más de 20 kilómetros caminados, pero realmente merece la pena porque conserva la traza perfectamente y es bastante fácil de seguir. Y por otra parte las vistas son extraordinarias. Están viendo aquí ganado no estabulado que mantiene la vía en perfecto uso a día de hoy. Desgraciadamente en la zona de Llanera, que es la zona en la que nos ocupa, esta vía está ocupada y normalmente desvirtuada lo que es el trazado romano, precisamente porque los coches siguen circulando por encima. Sí que es verdad que en algunos lugares, como tienen en la fotografía de la izquierda, todavía quedan los encajes en la roca y a la derecha ha sido comido por la propia carretera actual, ya que gran parte de la vía Carisa está hoy en día cubierta por calzadas actuales. Cuando hicimos el estudio encargado a la doctora Requejo en la zona de Llanera, evidentemente tuvimos que tirar de toda la fotografía histórica de 1956 del vuelo americano. En el vuelo americano todavía se conservan parte de las vías y de hecho algunos vecinos recuerdan tramos de la calzada todavía conservados que han ido desapareciendo progresivamente. Hay un gran alimerca cerca de donde estamos excavando, donde justo antes de construirlo todavía quedaba parte de ese trazado. Otra evidencia de esta calzada romana es el Lara, estudiada por Rosa Cid, dedicada a los lares viales y recuperada también en el yacimiento de Lucus Asturum. Evidentemente, el yacimiento de Lucus no es una entidad única y hay toda una serie de yacimientos de cronología aproximada al momento romano. Evidentemente no hemos puesto en este plano ninguno de los que competen a la época prehistórica, pero alrededor de la zona de la que estamos hablando. La herida de la Castañera, que es esta de aquí, es lo que hoy en día estamos excavando, y todos los yacimientos que están viendo alrededor pues son diferentes alfares, yacimientos, villas, y hay algunos castros, de hecho el de Castillejo, encontrado por Alfonso Menéndez y Estefanía Sánchez, está mal localizado, es un poco en la cima de la derecha. Todos estos yacimientos lo que nos hicieron fue centrar nuestro interés, precisamente cuando Ramón Rodríguez habló con el Ayuntamiento de Llanera y comenzamos la investigación. Nos centramos en la zona donde ya había toda una serie de referencias y sabíamos que había habido excavaciones anteriores. Lo que hicimos fue empezar con la arqueología no intrusiva, precisamente para poder ir lo que llamamos a tiro fijo, y localizamos toda una serie de restos arqueológicos que nos indicaban una presencia explícita de cronología romana en toda esta área. Comenzamos con imágenes térmicas multiespectrales y se hicieron también evidentemente georradar y muchos análisis de LIDAR, encabezado por el doctor Javier Calleja de la Universidad de Oviedo en Mieres. Los estudios de LIDAR y los de crecimiento vegetativo diferencial nos indicaban la existencia clarísima de restos, no sé si lo ven bien, en las fincas que están junto a la zona de la rectoral. El hecho de que tuvieran una forma ortogonal y que se dispusieran en ángulos rectos perfectos nos indicaba una posible pertenencia a una cronología romana. Toda vez obtenida esta información, pasamos un georradar dirigido por Paulino Fernández, también de la Universidad de Oviedo, obteniendo unos restos clarísimos, unas anomalías claramente marcadas, tanto de muros como de zonas en foso, de negativos. La zona que decidimos intervenir era este área, ya que se notaban varias manchas que indicaban la existencia de suelos perfectamente impermeables. Evidentemente, el aparato no se equivoca y encontramos una estación termal de grandes dimensiones, de muy grandes dimensiones, donde los suelos de Opus Igninum era lo único que restaba. Todos los muros habían sido robados durante el siglo XVI y XVII, a tenor de la cerámica que encontramos en los negativos de esos muros. Es lo que en muchos lugares, como pasa en el Chao de San Martín, se conoce como muros fantasma, porque lo único que nos han dejado arqueológicamente es el negativo de haber robado todas esas piedras. Lo que están viendo aquí es parte del hipocausto durante el proceso de excavación, donde el suelo estaba roto de manera reciente, posiblemente para buscar posibles tesoros en el interior.
superior de toda esta estructura. Muchos vecinos que pasaron por la zona nos hablaban precisamente de la existencia de tesoros en todas estas fincas. El hallazgo de material latericio nos indicaba que todas estas piezas, que son la cubierta de las termas, estaban realizadas en las excavaciones, o sea, en los alfares que había excavado Otilia Requejo, es decir, en la venta del Gallo, muy cerca de lo que hoy en día es la rotonda donde se va a Llanera. La aplicación de focos infrarrojos a los restos de paramentos que recuperamos nos indicaban que en la última fase de las termas las paredes se habían pintado de blanco con ondas de color azul. Estas termas, precisamente por el material arqueológico que encontramos en su interior, sabemos que tienen un periodo de ocupación desde el siglo I hasta el siglo IV. No quedó nada del edificio, pero nos quedaron las letrinas, quedaron las cloacas debajo de las zonas de baño, con lo cual la acumulación de sedimentos nos indicaba 4 siglos de utilización de este edificio. Para que se hagan idea, el tamaño era realmente excepcional y superaba posiblemente los 1000 metros cuadrados de edificio. Evidentemente solo hemos excavado una pequeña parte, pero bueno, queda para el futuro. Habida cuenta de los buenos resultados que habíamos obtenido en la zona termal y COVID mediante, el propietario de la finca colindante, Juan Rodríguez, nos ofreció la posibilidad de excavar en su finca, cosa que hicimos gustosamente. Previamente se hicieron varios estudios, el de la izquierda es de Nacho Jiménez y el de la derecha es de Dani García, de IT1, del propio concejo de Llanera, donde se veían clarísimamente la existencia de estructuras subterráneas nuevamente ortogonales, con los muros claramente bien marcados. Hicimos un primer sondeo obteniendo unos resultados bastante extraordinarios, apenas a 10 centímetros de profundidad. Es realmente significativo que estos restos hayan sobrevivido porque estas tierras han sido cultivadas durante centurias y sin embargo gran parte de los restos se encuentran en un perfecto estado de conservación. Todo lo que falta de la zona superior es porque se ha robado, no porque se haya destruido, que es bastante diferente. Para que se hagan una idea, bueno, la cintura la tiene por aquí, pero abrimos pues la mitad de lo que parecía ser una vivienda y que resultó ser realmente un núcleo habitacional distribuido alrededor de un pozo y un vertedero, que era lo que más nos interesaba. Los restos materiales encontrados dentro de la vivienda nos indican la naturaleza de cada una de estas habitaciones. Evidentemente este es el último momento de excavación, pero bueno, se ve perfectamente como todo está distribuido alrededor de un pasillo distribuidor y un patio central con un pozo. El material arqueológico obtenido fundamentalmente en el vertedero, que es lo que más nos interesa habitualmente, nos da una secuencia estratigráfica nuevamente de 4 siglos de utilización. Cuando empezamos a encontrar en la zona superior materiales tardoantiguos y medievales, pensamos que realmente había sido el arado el que había movido estos materiales, pero luego vendremos a esto. En el lateral inferior es donde aparecieron sigilatas subgálicas, como la que tienen arriba a la derecha, y obtuvimos toda una serie de materiales de diferentes lugares, tanto internacionales como nacionales. Suena un poco moderno, pero lo correcto es decir que obtuvimos materiales tanto de la Bética como de la zona de los valles del Ebro. Hay muchos materiales aquitanos, no hay ninguna producción itálica, pero hay muchas surgálicas. Hay una barbaridad de producciones durante el siglo II y III de Lupus augusti, y durante el siglo IV posiblemente lo que estemos encontrando son producciones locales que todavía quedan por estudiar. La mayor parte de los suelos, que es esto que ven en esta zona de aquí, los pudimos datar en época trajanea y con un posterior abandono fueron utilizados durante todo el siglo III y el IV. Este es el aspecto que encontramos cuando empezamos a abrir cualquiera de las habitaciones, donde está todo el derrumbe perfectamente en su sitio, en su lugar original. Después de su caída lo encontramos exactamente tal cual. Está apenas, como digo, 10-20 centímetros de la superficie, y debajo ya directamente aparecen los suelos y por debajo las arcillas cretácicas, con sus canales de evacuación de aguas y de traída. En otro punto de la finca encontramos lo que parece ser una pequeña
Iba a llamarlo calzada romana, pero voy a llamarlo camino romano, con una superficie de rodadura de pequeñas dimensiones, que es esta que ven aquí, y 2 laterales para la evacuación de aguas. Sabemos, precisamente por los materiales que aparecen en los laterales de esta vía, que nuevamente estuvo utilizado durante los 4 siglos que se utilizaron estas infraestructuras. El suelo, evidentemente, es de grandes piedras, pero tienen que imaginar que esto no es la zona que pisaban en época romana. Se utiliza una superficie de circulación realizada con grava. Lo estoy diciendo porque siguen utilizándose a día de hoy todas estas fotografías para categorizar las calzadas romanas en Asturias, y no es así. Gran parte de ellas son medievales. Perdón por el inciso. Abrimos otro sondeo donde el georradar nos había dado una anomalía y encontramos un hoyo de grandísimas dimensiones que en realidad es un proyecto de prospección de captación de aguas. Es decir, hicieron un agujero de grandes dimensiones bajando hasta el nivel freático buscando la posibilidad de hacer un pozo artesiano. Este evidentemente fue abandonado y posiblemente el hecho de que tenga materiales, los materiales más tempranos que hemos encontrado hasta el momento, indica que fue realizado en un primer momento y abandonado. Es decir, localizaron la casa en el lugar en el que hemos encontrado porque el lugar donde realizar el pozo artesiano era muchísimo mejor. Era muchísimo mejor porque el nivel freático se encuentra a esta altura y todavía está rodeado de barro, con lo cual contamina el agua de una manera constante. Me gustaría reseñar que en todas las habitaciones que hemos intervenido hemos encontrado un objeto que no está donde debería estar. Son enterramientos de tipo ritual, con un carácter posiblemente profiláctico y habitualmente de cronología previa a la habitación de la que estamos hablando. En una de las habitaciones encontramos una moneda de época republicana, es un denario de plata. Encontramos dentro de otra una flecha del bronce atlántico. En el extremo, lo que posiblemente era el triclinium, documentamos un pequeño agujero realizado en el suelo con una olla fabricada, es una producción lucense de lo que es Lucus Augusti, con un pequeño pajarito quemado en su interior, porque encontramos diferentes huesos neumáticos. Y el último año que estuvimos interviniendo encontramos esta olla depositada en su posición original y cubierta. No les podemos decir qué hay dentro porque los análisis todavía se encuentran en curso, pero realmente parece ser que lo que tenía era líquidos dentro de este pequeño vaso. El último año hicimos una intervención dentro del pozo que hemos visto en las primeras imágenes. Hubimos de tener un cierto cuidado y abandonar la excavación el primer año precisamente porque no queríamos contaminar el interior lo que son todos los contenidos del pozo. Se encontraban perfectamente sellados en un momento concreto de principios del siglo IV, lo que implica que todo el relleno estaba realmente conservado sin ningún tipo de contaminación, y esto es bastante interesante desde cualquier punto de vista. Colocamos un trípode capaz de cargar mucho peso. Me gustaría dar las gracias a Jesús Manteca y a Rafa Bernardo, que nos enseñaron a establecer unas pautas de seguridad muy estrictas, y también realizamos un sondeo geológico para que el equipo de la profesora Montserrat Jiménez y Germán Flor realizaran estudios del contenido sin que los hubiera tocado el oxígeno, que esto es bastante, ni nosotros por supuesto, bastante importante. Todo el proceso de intervención implicó reservar todos y cada uno de los kilos de tierra que sacábamos del interior del pozo y ser sometidos, salvando evidentemente muchas muestras de reserva, tanto a flotación como a criba con agua. Ello implicó la obtención de varios miles de objetos, entre madera, fundamentalmente orgánicos me refiero, madera, semillas, diferentes huesos de mustélidos, crustáceos, una cantidad de fauna realmente notable. Aparte de ello, evidentemente, una cultura material que muchas veces puede llegar a escaparse, porque la excavación en limo, como pueden imaginarse, es bastante complicado. Lo que está sacando es un barro muy denso que no te permite ver lo que hay dentro del mismo. Y evidentemente todo lo que iba saliendo se conservaba con unas condiciones explícitas de restauración. Para eso tenemos a una restauradora todo el rato trabajando con nosotros,
y pequeños objetos que, bueno, tanto Aurora como Jorge Saavedra recuperaron en la pila, que nos ha permitido hacer un estudio muy específico de todo este pequeño material dentro del pozo. Pero evidentemente tenemos que hablar de las cerámicas. La cerámica recuperada en este espacio se corresponde casi de manera única con lo que llamamos en la arqueología pasapotoria, que es vajilla para beber. Esta vajilla para beber, no sé por qué no pasa la imagen. Vale. Esta vajilla para beber se componía de muy diferentes materiales de diferentes procedencias. Todos los objetos recuperados tenían algún tipo de rotura. Y me explico, habían sido abandonados dentro del interior del pozo porque se habían fragmentado durante su uso o porque se habían caído. El único que no recuperamos fue un caldero. Encontramos el asa, pero no encontramos el caldero, lo que implica que fue retirado en algún momento. Lo que están viendo en pantalla es una secuencia cronoestratigráfica caracterizada en cerámica. Lo que ven es una posible jarra aquitana, que es esta de aquí, que aunque tenemos que hacerle los análisis, agradecemos al equipo de la Campa Torre su identificación, porque a nosotros nos resultaba ciertamente complicado, una producción local de la zona de aquí asturiana, de un alfar que todavía no se ha reconocido, y lo que ven a la izquierda es una jarra de grandes dimensiones, y es en concreto una J1 identificada por Enrique Alcorta y Roberto Bartolomé en las excavaciones de Lucus Augusti. Es una producción realmente local de los alfares del noroeste de la ciudad, de la actual ciudad de Lugo, y de una cronología de finales del tercero. Lo que están viendo a la derecha es un pequeño acetre realizado en bronce de pequeñas dimensiones y que no sabemos realmente por qué está en el pozo, porque está perfectamente entero y perfectamente conservado. Puede ser nuevamente una ofrenda votiva. Pero lo que más encontramos con grandísima diferencia frente a todo lo demás son materiales orgánicos y sobre todo madera. Madera que es especialmente interesante porque mayoritariamente está trabajada. Conserva los restos de los cortes y se puede identificar perfectamente la utilización de diferentes utensilios para este cortado. Hay sierras, hay navajas, hay cuchillos, porque el estado de conservación es absolutamente impresionante. Esta pieza que están viendo arriba es aproximadamente de este tamaño, es una cosa realmente pequeña que fue evidentemente tallada o comenzada a tallar y abandonada en el pozo o durante su tallado. Algunas de las piezas recuperadas son especialmente extraordinarias, como esto es la punta de una gradia, que es una horca de doble dedo, y encontramos tanto los restos de madera como los de cordaje. Está quemada en la zona de la punta, igual que se hace en la actualidad, porque de esa manera se descompone parcialmente la lignina y entonces el material está muchísimo más duro. Este protocolo de uso de quemado de madera se sigue utilizando en la actualidad. Los análisis radiocarbónicos realizados, aunque son variados, me interesan especialmente estos dos, porque los que hemos realizado durante la primera campaña, vamos ahora a analizar, durante este año, vamos a analizar semillas que tienen un periodo de uso muchísimo más breve. Cuando hablo de semillas estoy hablando también de frutos secos, porque se han recuperado avellanas, castañas, nueces, pequeños restos de lino, de trigo, de todo. Entonces, lo que están viendo en pantalla es el único resto de cronología que sabemos, que es de cronología romana y que también puede responder a algún tipo de rito con marcas de corte en la zona inferior de la mandíbula, datado en un siglo III temprano, y toda la madera que estamos encontrando tiene una cronología del primer siglo, es decir, el uso de maderas y la datación de maderas hay que siempre tratarla con muchísimo cuidado, porque una madera, o sea, un árbol puede haber nacido en una fecha y ser cortado y utilizado en una fecha bastante posterior. De ahí que vayamos a datar ahora todas las semillas para centrar de una manera muchísimo más explícita el momento cronológico del uso.
El objeto más absolutamente excepcional recuperado durante la campaña de excavación del pozo es siempre decimos que es la suela de un zapato, pero en realidad no es la suela de un zapato, es la plantilla de un zapato, aparentemente. No les podemos decir mucho más porque todavía está a la espera de su restauración, esperando en una cámara frigorífica a que pueda intervenirse. Lo que están viendo es una decoración extraordinaria que supone, sin ningún género de dudas, y bueno, así se ha considerado uno de los hallazgos en cuero más excepcionales, precisamente por su trabajo decorativo a lo largo de toda la superficie de la plantilla del objeto. Lo único que puedo decirles, porque bueno, tuve la fortuna de encontrarlo personalmente, es que en la zona delantera da la sensación de que tiene la puntera con las marcas de corte para el encordado de la zona delantera. No lo sé, cuando lo podamos restaurar les contaremos algo más. La construcción del pozo se realiza exactamente igual que se realizan los pozos actuales, artesianos. Se baja en forma de cono hasta alcanzar el nivel freático y se desestima la presencia de zonas con mucho limo y mucho barro, y por eso este en concreto es tan adecuado y tan excepcional, porque toda la zona inferior es roca y el agua nace a partir de aquí y lo demás viene por relleno de presión. El pozo funciona, de hecho fue simplemente una actividad más que teníamos que hacer todos los días, teníamos que vaciarlo, y durante la excavación evidentemente teníamos que tener funcionando una bomba, porque de una fotografía a otra hay pues la hora de la comida, y entonces simplemente se llena. Cuando hay agua en el nivel freático de la zona, que Llanera es realmente generosa en recursos hídricos y en agua en el subsuelo, pues se llena de manera recurrente. Encontramos también debajo de las concreciones que hay en el pozo las evidencias de que la persona que había tallado el pozo era diestra y había utilizado un formón utilizado siempre de arriba abajo, porque si eres zurdo no lo puedes hacer en esta dirección. Es especialmente interesante el hallazgo en la zona inferior de este pozo de un suelo de tégulas. Esto en realidad es un decantador, es un desarenador realizado con tégulas, precisamente porque parte de ese barro de manera indefectible acaba filtrando a través de la zona de la zona superior del pozo, incluso de la zona del arranque del brocal, con lo cual lo que están haciendo es realizar un suelo de tégulas para que por gravedad, de manera natural, el barro y el limo quede debajo de este suelo de tégulas, y cuando tú echas el cubo para sacar el agua, realmente lo que hace es contra este suelo más o menos artificial. Me van a perdonar un pequeño esquema para esta explicación. El pozo original tuvo que tener aproximadamente estas dimensiones, no lo he dicho, pero son aproximadamente 4 metros de profundidad del pozo actual, realizado, sabemos, durante el siglo I de la era. En época posterior, cuando ya habían puesto este suelo, que aquí se ve bastante bien, se encuentra a esta altura. Lo encontramos en su posición original, el suelo de tégulas. Esto lo que permite es que esta zona esté llena de limo, y cuando se limpia el pozo, realmente solamente hay que retirar estas piedras y vaciar el limo que hay en el interior. De ahí que el suelo de abajo, que es el que conservaba el calzado de la persona, posiblemente se corresponda con un momento de limpieza de este pozo, que es algo que se tiene que hacer todavía a día de hoy, y que podemos datar, no el calzado en concreto, que todavía no lo hemos datado por los problemas de restauración, pero podemos datar las maderas que hay alrededor en un momento temprano del siglo II. No funciona. ¿Cansó? Sí, es que hablo mucho. Sabemos que el momento de cierre nos lo data precisamente esta jarra, que es nuevamente una J1 de Alcorta, y que está establecida su fabricación entre el año 380 y el año 400. Ello implica que este pozo dejó de utilizarse
en este momento histórico o en un momento posterior, evidentemente, porque estamos hablando de un antepuem. ¿Qué nos facilitó este objeto? Pues algo tan sencillo como que encima de esta pieza cerámica estaban todo el brocal, es decir, los propios habitantes de este área, por razones que ignoramos, decidieron sellar el pozo en un momento del siglo IV. Esta habitación está en uso hasta el siglo VII, pero en un momento del siglo IV deciden sellarlo. Y antes de pasar a época medieval, hay que hacer un apunte breve de que todo el espacio donde hemos estado trabajando fue ocupado, o por lo menos transitado, durante el Paleolítico Medio y el Paleolítico Inferior. Gracias a David Álvarez Alonso sabemos una cronología más bien exacta de todas estas piezas, que se trata de pequeños microlitos y algunas veces grandes bifaces, como han visto, y picos asturienses que encontramos entre las arcillas de base, las arcillas basales, y la construcción de cronología romana. Por último, y como fase última de excavación, la época medieval. Cuando empezamos a encontrar estos suelos, nos sorprendió porque los ladrillos son romanos, pero la técnica constructiva es francamente deleznable y los romanos no construían así de mal. Entonces simplemente levantamos todos estos suelos y encontramos debajo el derrumbe de cronología romana. Lo que están viendo en la pantalla es la habitación romana, es esta, y lo que hay alrededor era una estructura posterior que tenía a la vista los muros romanos cuando fue construida. Levantamos una pequeña zona de uno de los muros, obteniendo un resto para su datación radiocarbónica. Lo que nos ofrecía era una datación más o menos exacta a comienzos del siglo VII. De ahí que los materiales con una cronología tardía ya no sean tan discordantes. No es que tuviéramos intrusiones en la zona de hábitat, sino que simplemente estuvo ocupado durante todo el siglo VI, posiblemente el V y el VII, pero cuando llegaron a ocupar este espacio todavía estaba en uso la casa de cronología romana. Posiblemente son estas poblaciones que, bueno, ya el falsario Pelayo hace referencia a que cuando llegan los suevos y los vándalos ocupan este espacio, porque Lucus Asturum es la ciudad más importante de Asturias, pues posiblemente se ocuparon de una manera progresiva en el tiempo todo este espacio. Esto es consecuente con lo que estamos excavando en la actualidad, que es la zona de la zona de la Rectoral, ocupada durante muchísimos años, durante varias centurias, por una iglesia, hoy en día destruida, con una necrópolis alrededor. Lo que estamos viendo en la actualidad es una segunda fase de esta ocupación, porque los materiales en la zona de la base son romanos, reocupados durante el siglo VI y VII y reocupados por tercera vez durante el siglo IX y X, que son las dataciones a que se corresponden estas inhumaciones que están viendo. El resultado obtenido por el equipo que estamos ahora mismo trabajando es bastante acorde y consecuente con los trabajos realizados por la doctora Fernández de Ochoa, Marta Galejos y Paloma. Lo que ellas encontraron, lo que su equipo encontró, fue una necrópolis de grandes dimensiones que destruía de una manera excesiva el yacimiento de cronología romana. Lo que se encuentra en la actualidad, nosotros hemos excavado en todo este área, lo que se encuentra en la actualidad es realmente la modificación de época moderna de estos siglos IX y X. Lo que ven en pantalla, que no hemos terminado de excavar todas las áreas, es una secuencia cronológica ahí mismo de aproximadamente unos 12 siglos, uno detrás de otro. La existencia de estas tumbas nos indican, ninguna de ellas tiene ajuar por el momento, no ha aparecido ningún solo resto material dentro de las tumbas. Nos indica un reaprovechamiento de los muros romanos, y lo que están viendo tanto en vertical como en horizontal son los muros de cronología romana desmontados y reaprovechados para conformar lo que son la zona de inserción del muerto. Hay diferentes tipologías y se corresponden con diferentes momentos cronológicos. Durante el siglo VIII y IX
están construyendo las tumbas mediante paredes. Se pareda alrededor y es una tumba de grandes dimensiones con una potencia y una utilización de un número de lajas realmente alto. Sin embargo, durante el siglo X, XI y XII están utilizando este esquema de paredes verticales con las lajas dispuestas de manera vertical y con una cabecera con orejeras para que la cabeza no se caiga para los lados. Lo que hemos recuperado, la orientación le pasa lo mismo. Estas que tienen esta dirección son bastante más tardías y sin embargo las más tempranas llevan una orientación pues menos norte-sur. Lo que hemos recuperado son ahora mismo más de 30 y pico cuerpos, porque gran parte de ellos proceden de un osario de grandes dimensiones, ya documentado en los años 90, donde tan solo se ha encontrado un cuerpo dispuesto en posición anatómica, que fue el último insertado. Es un niño de unos 4 años de edad aproximadamente, y que precisamente por estar encima de todos los demás conserva su posición. Los diferentes individuos nos demuestran diferentes modos de inhumación. Este es el 3008, que fue destruido de rodillas para abajo por la inserción de un nuevo muerto, de un nuevo individuo, del que solo enterraron parte del cuerpo, posiblemente removido de otro lugar. Encima al norte de este individuo se documentó un agujero realizado por una pala mecánica que destruyó otra tumba completa, que encontramos relleno de basura con bolsas del Alimerca y demás. Lo que ven en la pantalla es un pequeño individuo porque es un preadolescente que fue enterrado junto a una cabra y que realmente tenía posiblemente algún tipo de problema de crecimiento, porque le faltaban, el calcio estaba bastante deteriorado. El individuo 3015, él es el que tienen ahora mismo en pantalla, y tuvo que tener una vida bastante terrible porque tiene unas patologías marcadísimas, aparte de un desgaste dental con grandes caries y deterioro tanto en las manos como en los pies. Este individuo presentaba una lesión posiblemente durante la infancia. Estas son 3 vértebras fusionadas, en concreto la L1, la 2 y la 3, que le tuvieron que someter a una joroba y una inclinación, porque cuando las vértebras se te fusionan, directamente te inclinas hacia adelante y para por completo tu movimiento. Debemos este análisis a la doctora Emily Smith, que estuvo trabajando con nosotros este año. La última de las inhumaciones es esta, que era la única que estaba cubierta, y precisamente por ser la única que tenía losas de cubierta era la más deteriorada, porque al no estar cubierta con tierra, evidentemente los cuerpos se descomponen y se desparraman. Es un individuo, es una mujer en realidad, que se encontraba embarazada en el momento de enterramiento. No sabemos si estaba embarazada o acababa de dar a luz. Con lo cual, el neonato es lo suficientemente pequeño como para que haya que realizar ahora toda una serie de batería de estudios al respecto. No lo he dicho, pero toda la intervención antropológica la están llevando a cabo los profesores Nick Pasalacqua, que tuve la suerte de conocer gracias a Ángel y las excavaciones en el Liceo de San Martín hace 25 años, y Mari Pilú, de las universidades de Nevada y de Ohio. La datación radiocarbónica, como les digo, de todos estos individuos se corresponde con un siglo IX y X, con una posible ampliación hasta el siglo XI, que evidentemente tendremos que seguir investigando durante todos estos años. Esta en concreto es la mujer que acaban de ver, que sabemos tenía una alimentación de lo más correcta, la mayoría de ellos lo tenían, aunque sí que es verdad que hemos documentado que todas las crestas dentales se encuentran sumamente desgastadas. Esto es bastante indicativo de poblaciones con una dieta cerealística muy alta, porque los cereales se muelen en piedras de molino y evidentemente hay muchos gránulos de piedra en el interior del cereal, con lo cual la mandíbula sufre mucho, los dientes sufren mucho y se acaban desgastando todas las cúspides hasta conseguir que sean completamente planas y a veces llegar al nervio. Finalmente, y ahora sí ya termino, porque si no me voy a pasar del tiempo, les animo, si tienen algún tipo de interés,
porque tenemos que hablar de la divulgación, a consultar esta página web, o simplemente poner Lucus 3D en internet, porque lo que hacemos es ir colgando todas nuestras excavaciones y todos los objetos que sean especialmente significativos, para que cualquier persona que esté interesada pueda verlo en su casa o pueda imprimírselo, que también son perfectamente imprimibles. Junto a esto, y gracias al Ayuntamiento de Llanera, durante todos estos años llevamos realizando todos los días una visita guiada en diferentes momentos y en diferentes lugares. Bueno, aquí Ramón y Lorenzo, que nos asesoran de vez en cuando. Y hacemos visitas a los diferentes colegios e institutos, porque consideramos estrictamente necesario que los pequeños se vengan tanto a la excavación como nosotros vayamos a los diferentes centros educativos, para que tengan algún tipo de formación patrimonial de lo que tienen en el concejo. Gran parte de ellos han acabado viniendo de voluntarios, porque todos los días ofrecemos espacio a voluntarios que vengan a trabajar con nosotros. Evidentemente no podemos dejar que vengan millones de personas, pero todos los días hay al menos una plaza o dos para que cualquier persona que quiera ver lo que estamos haciendo en el mundo arqueológico pueda acercarse en cualquier momento. El desarrollo del proyecto es factible a día de hoy porque hemos decidido apostar por una interdisciplinariedad en el trabajo. Normalmente somos los arqueólogos los que hablamos en este tipo de charlas, pero nos hemos juntado toda una serie de... hay especialistas en catalogación, siempre trabajamos con restauradores, hay topógrafos que nos ayudan a hacer todos los levantamientos. Soy ingeniero especialista en virtualización de patrimonio, Juanjo, que viene a ayudarnos con la toma de fotografías, Monse, que nos está ayudando ahora mismo con todo el estudio geológico, y evidentemente Nacho y todos los especialistas en geofísica que nos están ayudando a desarrollar todo este tipo de trabajo. Evidentemente todo ello no deja de ser una apuesta en firme por un equipo grande que a lo largo de los años ha ido creciendo más y más, no solamente con arqueólogos sino también con voluntarios. A día de hoy hay más de 25 arqueólogos que están trabajando en el yacimiento de Llanera. Aparte de otros profesionales, somos un equipo total de más de 50 personas y por el momento ya han pasado más de 200 voluntarios y estudiantes por el yacimiento, con lo cual realmente estamos bastante agradecidos al Ayuntamiento de Llanera de que nos haya dado esta oportunidad. Y ya está, termino. Muchas gracias. Muchas gracias por esta magistral conferencia, como siempre, y ahora le cedo la palabra al coordinador del ciclo para que modere si hay algún diálogo, preguntas, comentarios, etcétera, para que pueda intervenir quien quiera. Bueno, tras esta entretenidísima, desde mi punto de vista, conferencia, y sobre todo ajustada en el tiempo, lo cual lo hace todavía muchísimo más atractiva, que nos deja con ganas de hacer muchas preguntas, si hay un aspecto que me imagino que por economía no trataste, y es el futuro. ¿Qué planes hay para Lucus? Me imagino que quizás pudiese responder mejor o complementarse la respuesta de las autoridades locales. Pero, ¿qué tenéis pensado? ¿Cuál es la gestión de todos los territorios? ¿Cuál es la relación con la propiedad? ¿Cómo se está gestionando la figura recién adquirida de bien de interés cultural? Y, bueno, pues ¿cuál es el plan para los próximos años en el yacimiento? Pues, bueno, el contacto con la propiedad, o por lo menos con parte de la propiedad, de momento está siendo muy amable, está sentado ahí en la segunda fila, así que la idea es poner en valor el yacimiento desde muy diferentes perspectivas. Evidentemente el proceso de incoación está dando un fruto bastante rápido, estamos bastante contentos de poder obtener esa categorización y evidentemente el siguiente paso es la puesta en valor y la musealización, por lo menos de las zonas ya intervenidas. La idea que tenemos es la generación de un plan completo para la consecución de las excavaciones, que no tenga que ser una cosa puntual de abrir y cerrar, que es lo que venimos haciendo hasta el momento, y la posibilidad de la puesta en valor
de una manera libre, es decir, que cualquier persona que se acerque hasta el espacio tenga la posibilidad de visitarlo por sí mismo. El tamaño que pueden llegar a tener las excavaciones todavía lo ignoramos, precisamente porque cada vez que hacemos una nueva intervención, cada vez que se hace una nueva geofísica, cada vez que crece la vegetación de nuevo, vemos que hay nuevos restos en diferentes fincas. Por el momento, lo que va a hacer el propio ayuntamiento es centrarse en la puesta en valor de la casa que ya conocemos, del núcleo habitacional que ya conocemos, que posiblemente pasa por debajo del actual camino, y suponemos la compra de todas esas parcelas precisamente para que se pueda trabajar en ellos y que incluso se pueda generar una escuela de formación con la universidad o con diferentes colaboradores, si es factible, dirigida y coordinada por el propio Real Instituto de Estudios Asturianos. ¿En el público alguna pregunta? Al fondo. Sí, yo quería preguntarle, lo primero que llama la atención es el hecho de que los romanos conserven los topónimos de los celtas, en este caso, ¿no? Lucus entiendo que se refiere al dios Lug de los celtas, como en Galicia, bueno, hay varios casos. Yo no sé si los historiadores romanos, por ejemplo, en este caso, no sé quién sería, o Heródoto también era, en el caso de los griegos, conservaba los topónimos que se encontraban en los sitios. Y eso a mí me llama mucho la atención. Otros imperios, otras civilizaciones, lo que hacen es imponer su propia toponimia. Yo no sé si tiene mucho que ver esto con la exposición que acaba de hacer, pero esa es la curiosidad que tengo. Es lo primero que llama la atención, el nombre. Conservan el nombre. Bueno, hay diferentes teorías al respecto y hay algunos investigadores que consideran que no es una herencia cultural ni lingüística, y hay otros, yo creo que no soy la persona adecuada para hacer esta contestación, pero la palabra lugo, lupus, implica, ya es vocativo en latín, y hay muchos sitios donde existe esta toponimia que no tiene los precedentes que tiene aquí en España, quiero decir, en la península ibérica, especialmente en el norte. Puede ser una casualidad o puede no serlo, pero sí que hay otros lupus donde no existe esa raigambre céltica heredada. Sí que es verdad que en este caso concreto tenemos precisamente, de hecho el pueblo de los Lugones está relativamente conocido y bien conocido, y a nuevas evidencias que todavía permanecen sin publicar parecen indicar que sí que había una teonimia que indica la existencia evidentemente de ese dios, pero sí que es verdad que el topónimo existe en otros lugares. Entonces, bueno, supongo que depende también a quién escuchemos, a qué investigador hagamos caso, nos iremos hacia un lado u otro. Ángel. Sí. ¿Alguna pregunta más? Alfonso, por favor. Gracias. Esperanza, hablas de que el yacimiento tiene una extensión considerable, que cada vez que hacemos un sondeo, aparece una parte del campo. Todas esas partes están interrelacionadas entre sí, son núcleos aislados, es un solo yacimiento, es un yacimiento disperso. Ya sabía que me lo ibas a preguntar, entonces te lo hago. A ver, el hecho de que durante muchísimo tiempo se ha estado denominando ciudad a lo que hoy en día es Lucus Asturum ha distorsionado en gran parte el conocimiento, y la idea genérica que tiene todo el mundo de este yacimiento. En el noroeste, los mejores estudios yo creo que son los de Almudena Orejas y de Inés Sastre sobre todo, nos hacen una indicación clarísima de que las tributates, que había muchas, en realidad es una unión, es una suerte de entelequia donde se juntan la fiscalidad, la administración y la territorialidad. Es decir, hay muchísimos núcleos dispersos que en realidad son una tributates, que es más que probable que sea lo que tenemos en Lucus Asturum. Todo el mundo está pretendiendo que aparezca un núcleo grandísimo, pero puede ser más que probable que lo que tengamos sean pequeños núcleos en diferentes sitios. Lo que hemos visto, evidentemente, no hemos excavado más que en 3 sitios diferentes, pero es una cronología que es perfectamente consecuente una con la otra. Es decir, se establecen durante el siglo I
y perduran hasta el siglo IV. Las excavaciones de 1928 indican la existencia de una posible muralla de más de 2 metros de anchura. Evidentemente, hay que, en algún momento se encontrará, porque puede estar relacionado con algún tipo de no foro, pero algo semejante. Es que Ramón nos riñe porque no encontramos el foro y todos los años viene a decirnos que le encontremos el foro. Pero se puede tratar, y es más que probable, esas termas que vimos son de un tamaño realmente considerable como para pensar que no sean públicas, o por lo menos para darle un voto de posibilidad a que se trate de un espacio compartido. Entonces, el hecho de que todos los sitios que estamos encontrando tengan esa perduración y que se trate de pequeñas viviendas, de pequeñas zonas de hábitat, pero con un nivel adquisitivo extraordinariamente alto, igual nos está hablando de un núcleo disperso precisamente importante, y con que ese poder adquisitivo sea tan alto, lo que nos está indicando es que se trate de un núcleo perfectamente disperso. Se me olvidó decir que gran parte de los materiales latericios que estamos encontrando no solamente provienen de la venta del gallo, sino que están sellados por Licinio, que es el mismo alfarero que está trabajando, que están documentando en la ciudad, en las excavaciones de Carmen Fernández Ochoa en la ciudad de Gijón. Es decir, son núcleos interrelacionados, claramente interrelacionados, y que posiblemente a esta escala tan pequeña en la que estamos hablando nosotros estén claramente relacionados entre sí. ¿Qué quieres decir algo? Yo sí quiero decir algo, y es que a mí me parece muy pertinente la pregunta de Alfonso, pero creo que la respuesta a la interpretación de Lucus Asturum como un centro disperso deriva de un estado de conocimiento que hace 40 años era lo que era. Se conocía poco, se conocía de forma puntual. Yo sinceramente creo que los hallazgos que se están produciendo en estos años, las evidencias que la teledetección también está proporcionando, lo que nos están indicando es que lo que está disperso no es el hábitat, sino simplemente las prospecciones. En el momento en el que podamos extender, y en eso es clave la figura del bien de interés cultural y el rol que juega el ayuntamiento, la capacidad de colaboración con los vecinos, la disposición de libertad para poder trabajar en el terreno que sea necesario, yo estoy convencido que en el momento en el cual se cuente con una excavación de entidad, en extensión, y no pues con estas excavaciones de la señorita Pepis a las que nos reducen los presupuestos, con los que necesariamente se ha de trabajar. Estoy seguro que la visión que vamos a tener de Lucus va a ser muy diferente a esa que nos transmitieron aquellos primeros indicios que se conocían, que era una pequeña casa aquí, una pequeña vila en el otro lado, ¿no? Seguramente que todo eso cambiará si conseguimos algún día que Esperanza, o el equipo que allí desarrolle su tarea, pueda trabajar en toda la extensión que el estudio de Lucus Asturum merece, ¿no? Perdón por la interrupción. Sí, desde mi ignorancia me atrevo a decir que, en la próxima conferencia Miguel Calleja nos ilustrará al respecto, pero hay muchas evidencias desde la puerta de la muralla que va a Beranes, por ejemplo, un documento auténtico que está en San Vicente, en este caso concreto, ¿no? O incluso los restos que el obispo Pelayo pudo haber visto en el siglo XII, para probablemente haber imaginado muchas cosas, aparte de que yo creo que no mentía tanto como dicen, pero para haberse imaginado todas aquellas cosas, probablemente en el siglo XII había restos allí muy importantes, ¿no? O sea, entiendo yo, lo digo con toda precaución, desde la ignorancia más absoluta, y esperando lo que nos pueda decir Miguel Calleja en la próxima conferencia. El hecho de que en casi toda la documentación de principios del siglo y de manera previa se habla siempre de expolio, de la reutilización de piedras y demás, y nosotros nos hemos encontrado, las termas excavadas, realmente, si no hubiera habido el crecimiento diferencial, porque en el siglo XVII rellenaron con escombro las zanjas que habían realizado, esas termas posiblemente no se hubieran conocido jamás, porque son realmente difíciles de diagnosticar. Sabemos de la existencia de varios acueductos que se han ido retirando a lo largo de los años porque molestaban a la hora de arar en toda la zona. Y tú no generas una infraestructura hidráulica realmente para un sitio pequeño, tiene que tener una entidad bastante mayor, porque para tener agua para una casa propia, pues te haces un pozo, como lo que acabamos de ver, pero el hecho de que haya opus ordinum en diferentes fincas de los alrededores, pues posiblemente abundan lo que ha dicho Ángel. Que a ver, sí que es verdad, también te digo, de las fincas hemos entrado creo que en un 20% porque no nos dejan entrar en la mayoría de ellas, posiblemente porque existe ese miedo
al hallazgo de nuevos materiales arqueológicos, que en realidad es mucho mejor para los propietarios, pero bueno, de momento solamente hemos podido pues eso, ir picoteando en diferentes lugares. Chema. Bueno, en primer lugar, felicitar a la conferenciante, que creo que fue no defraudó hasta la gracia del público, y también felicitar a la idea y a don Ramón por el protagonismo que tiene en esta concreto de la Ayuntamiento de Llanera. Era una pequeña observación sobre la excavación del año 26 que usted mencionó, que hace como 40 años don Francisco Diego Santos me dijo verbalmente, y esto fue escrito, que se había perdido la memoria de la excavación esa, pero que había una referencia en la ponencia de don Juan Ovía para el simposio del milenario de Oviedo, que está publicada. Hay una referencia relativamente extensa a esa excavación en concreto, porque conocía a las personas que trabajaron allí, y en esa referencia de don Juan Ovía se dice que hay restos de esa excavación en el Museo Arqueológico, y así en efecto lo hay, por ejemplo, en un pavimento que hay en el Museo Arqueológico. Posteriormente, una persona ya fallecida estuvo buscando en la prensa de la época referencias, si existen dos referencias a esa excavación. En una de ellas aparece un croquis que apareció en una de las primeras diapositivas que publicó, que presentó usted ahí. Aparece un croquis que es de la excavación esa en concreto, ¿no? Lo que pasa es que eso fue una excavación retrospectiva realmente, porque se hacen unos comentarios allí por parte en un artículo científico de José Luis Coutinho, en el que sí aparece lo que probablemente haya sido la memoria o el germen de la memoria de la excavación esa, que con los avatares y la pasta de cuidado que había en aquel momento, pues se perdió lo mismo, pero las referencias históricas existen y restos existen en el Museo Arqueológico. Pues muchísimas gracias, porque no soy consciente ahora de ese texto de Juan Uría. Pasando muy deprisa, tampoco he hecho referencia, porque el propio José Manuel González y muchos otros investigadores sí hablan de numerosos restos. Entre los diarios de Sebastián Soto Cortés figuran varias esculturas de bronce, esculturillas en realidad, posiblemente lares viales, hay un pequeño mercurio. Hace referencia también a diferentes estelas, lápidas epigráficas y demás. Sí que es verdad que todo ese material, este que acabo de mencionar, no sabemos dónde está. La piedra de Lugo también se encuentra a día de hoy en manos particulares, y nos han hecho referencia también incluso a la existencia de berracos realizados en piedra, porque hay algunas personas de edad bastante avanzada que todavía tienen el recuerdo de sus abuelos. De igual manera que la construcción del aeródromo de la Morgal, que no he entrado en ello, pero la construcción del aeródromo de la Morgal destruyó un sinfín de restos arqueológicos. Precisamente desde una perspectiva de paisanaje nos hemos dado una vuelta por todos los alrededores hablando con los vecinos, y muchos de ellos recuerdan cómo sus abuelos les contaban cómo salían abundantes materiales. Dando una vuelta a los alrededores de donde estamos trabajando, pero a más de medio kilómetro, se siguen encontrando en las murias molinos, tejas, diferentes materiales. De hecho, bueno, asomándote por encima de alguna valla, pues hemos encontrado ánforas y demás, porque la gente lo sigue teniendo muchas veces en las propias fincas. La recuperación de todos estos materiales no es tan importante como la recuperación de esa información. Puede ser que en algún momento alguno de estos papeles descatalogados acabe apareciendo. En la fotografía que acabamos de poner, también del diario de Región, el lugar resulta casi irreconocible, pero es una excavación de la que hasta ahora no teníamos referencia, y ha aparecido hace apenas 10 años, y 100 años después todavía seguimos descubriendo nuevos datos. Pero muchísimas gracias por la referencia de Uría. Sí, proyectabas de las primeras la referencia viaria de norte-sur desde León. Bueno, también sería importante, la hacia el oeste, Lugo, Lucus Augusti, y la del oriente. Bueno, estaba también sugerida, quizá a lo mejor el Valle del Narón, una referencia importante que llega hasta esa zona, digo, porque uniría quizá la zona del Ebro, quizá también, de la zona del Ebro, Valencia, si está ahí sugerida, la zona del, digo, como un eje viario,
Bueno, A Valle ver. del Nalón, digo, Hay muchísimas... El problema de los ejes viarios en época romana es que muchas veces se requiere una excavación exhaustiva de lo que son los firmes y las diferentes capas estratigráficas, porque de manera más o menos regular se han ido marcando gran parte de los ejes viarios y de las calzadas romanas simplemente por su aspecto actual, cuando no estamos teniendo en consideración que la mayoría de las vías romanas realmente se trata de caminos de tierra actualmente. O sea, lo que percibimos es simplemente un pequeño caballón que tiene un abultamiento para su construcción, y hay muchísimos espacios que no reconocemos como calzada romana y que sí aparece. En la zona del oriente, hablando con detectoristas, precisamente porque se había incautado una serie de materiales, había toda una serie de clavicaligari que yo me preocupé en preguntarles de dónde procedían, y son de caminos actuales, pero es claramente calzado romano. Es decir, la perduración del uso de mucho de las vías, que no estoy contestando lo que me has preguntado, estoy entendiendo, pero sí que tiene que haber toda una serie de arterias que realmente conecten esa zona de la H. Otra cosa es que gran parte de lo que es la calzada actual, me refiero, el eje actual, bajase hasta León, y gran parte de los materiales se supone que se comercializaba por mar. Pero existía, y de hecho conocemos varios tramos de calzada en la zona del oriente que todavía no están siendo estudiados. Y luego, en esa pregunta que es constante acerca de la antigüedad de los viales, hay que considerar que, muy especialmente en una región con una topografía tan difícil como es la asturiana, los itinerarios de tránsito son desde la prehistoria prácticamente los mismos. En época romana, especialmente en tiempo de conquista, los itinerarios que se siguen son los de montaña. Pero estos están todos ellos jalonados precisamente por tumbas megalíticas, porque eran los lugares de más fácil tránsito, de topografía más suave, permitían evitar el tránsito por el fondo de valles y de bosques, por lo tanto, minimizando el riesgo para individuos y para ganados. ¿Eso qué significa? Pues que es una reiteración en el uso. Ese uso practicado desde la prehistoria, bien contextualizado precisamente desde tiempos neolíticos, perdura hasta prácticamente la actualidad. De hecho, si Jovellanos llega a tener éxito en su propuesta, hoy a lo mejor ya no tendríamos el Camino Real de la Mesa tal y como lo están estudiando los investigadores Jorge Camino y Esperanza con su equipo. Quiero decir que las respuestas solamente se pueden obtener con esa precisión que usted plantea, con una excavación, y con una excavación que no puede ser simplemente de 1 metro cuadrado, sino en extensión y de comprensión del comienzo, del final y de todas las estaciones intermedias, ¿no? A veces las preguntas que se hacen a los arqueólogos son demasiado exigentes en cuanto a la precisión de la respuesta que el demandante exige. A modo de ejemplo, en el concejo de Allande, y que también merece la pena la visita, la carreriega de los gallegos, que está claramente demostrada como una vía de transhumancia, con más de, ¿cuántos hay? 18 túmulos alrededor de ella, desemboca casualmente en un campamento romano. Evidentemente están utilizando la misma ruta durante años. En la Vía de la Mesa, en el campamento de las Cruces, hay 2 o 3 túmulos en el interior, y la calzada a día de hoy está muy preciosamente asfaltada en muchos sitios, porque en época actual hemos utilizado la calzada romana. Cuando realizamos el estudio de la Vía Carisa para su propuesta, para incoarla como bien de interés cultural, la mayor parte del trazado que está en esta zona de aquí me refiero de Oviedo, está utilizado a día de hoy. No es baladí que el barrio de la Carisa se llame La Carisa, es simplemente que la Vía Carisa pasaba por el barrio de la Carisa. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues... No, perdón. Iba a preguntarle si la característica esta del terreno es muy bueno, hay muchas llamargas, es un terreno muy limoso, muy arcilloso. Me refiero a que las condiciones de conservación de los restos, por ejemplo, precisamente esa suela de la que hablaba usted, esos materiales que son orgánicos y que en cualquier otro yacimiento se hubieran desaparecido, ¿tiene esperanza de encontrar pues, ropa o incluso cuerpos en un estado de conservación muy bueno?
o sería difícil de encontrar? Es realmente difícil de encontrar, dado que la fortuna nos llevó a encontrar un pozo en un estado de anoxia total. La colmatación en época romana lo que hizo fue sellar de una manera perfectamente efectiva el pozo, y durante 2000 años ha estado circulando el agua, pero sin dejar realmente contaminar del exterior. No ha recibido en ningún momento nada de aire, no entró ni salió absolutamente nada durante esos 2000 años, bueno, en este caso 1600 años, y estaba totalmente sellado. Cuando hablamos de estado de anoxia total es porque se han hecho análisis de los barros localizados en el interior, y realmente no existe más contaminación que la que nosotros mismos aportamos durante la excavación. De ahí la importancia de la realización de sondeos geológicos mecánicos para la obtención de todo ese material sin tocar. El proceso de afección del oxígeno actualmente muchas veces empieza en apenas 2 o 3 minutos, y esto nos ha pasado en varias ocasiones, de sacar objetos del pozo, retirarlos del limo que los recubre y comenzar a convertirse en objetos azules, con todas las concreciones, y la caganita se extiende, y bueno, toda una serie de objetos. ¿Posibilidades de encontrar más restos como los que se han documentado en el pozo? Pues es ciertamente complicado, porque el nivel freático en realidad está evidentemente por debajo del suelo que ellos habitaban, quiero decir, porque eran bastante listos, entonces las cimentaciones realmente quedan en la zona superior. Está en la zona de ocupación, evidentemente no alcanza el nivel freático, porque si no serían casas realmente húmedas. Y me refería a enterramientos, obviamente, ¿no? Los enterramientos suelen estar muy en superficie. A un muerto no hay ningún cuerpo de cronología romana por el momento, pero los muertos en época romana normalmente se llevan lejos, todo lo más lejos que se pueda, precisamente porque realmente el olor y la afección bacteriológica puede ser muy alta. Si conoce Roma, la mayoría de los enterramientos y de las necrópolis están siempre al exterior. No lo sé, igual algún día conseguimos encontrar una necrópolis en la zona de... no lo sé. Sí. Por un momento. Bueno, enhorabuena a ti y a tu equipo. Es una pregunta. Los hornos de la venta del gallo ya no están en su sitio, ¿no? Los hornos de la venta del gallo fueron desmontados y están en la rotonda que da acceso a Posada, la que... O sea, que se han trasladado de sitio. Es que estuve en los periodos. Están conservados en parte para su posible musealización debajo de la rotonda, y todo el contenido del latericio está depositado en el Museo Arqueológico aquí de Oviedo. Están a la espera de que se haga un plan de conservación o puesta en valor y que se puedan mostrar. Mientras tanto, están debajo de un montón de tierra en una rotonda. Es que es muy, claro, son preciosos, yo los conocí en su momento de excavación, ¿no? Pero entonces esos hornos, que había más, ¿qué relación tenía con Paredes y con Lugo de Llanera? Son núcleos de producción que abastecen a todos los centros que están en una periferia determinada y posiblemente muchísimo más lejos. Lo que pasa es que la zona alfarera, los hornos, quiero decir, en este caso en una zona central, siempre se alejan de cualquier núcleo poblacional, porque ten en cuenta que para conseguir un mínimo de 800 grados centígrados que necesitaban para la cocción de todos estos materiales, se requiere unos fuegos de alta potencia. Eso implica muchísimo humo y muchísima contaminación, y siempre procuraban llevarse muy lejos de los núcleos poblacionales, precisamente porque contaminaban muchísimo. Están abasteciendo claramente todos los yacimientos que estamos excavando de esta cronología en diferentes sitios, en Gijón, en Paraxuga, en Murias de Beloño, a pesar de que está completamente abandonado. La decoración de las tégulas, del material latericio, es exactamente la misma. Sabemos que es el mismo alfarero porque pone la misma decoración, que es un círculo en la zona de arriba y hace unas ondas en la zona de abajo. El hecho de que lleven esa decoración es porque cuando se meten a cocer dentro del horno, al ir a sacarlo, cada alfarero reconoce su propia producción. Entonces reconocemos las mismas producciones que nosotros estamos encontrando en todos los yacimientos de cronología romana en un perímetro de más de 50 kilómetros, yo creo, alrededor.
no hay más preguntas, ya vamos acabando el acto. Enhorabuena, reitero, a la conferenciante. Esperamos con mucho interés las 2 próximas conferencias. Gracias al coordinador del ciclo y muchas gracias a todos ustedes por haber asistido. Levantamos la sesión.